para el entendimiento del ciclo biológico de este parasitismo. Yo voy a tratar de encaminarlos, primero haciendo un esquema en la pizarra. No sé si estará de todo redondo, pero no importa. Lo divido en dos partes. ¿Correcto? En una parte inferior está el humano, porque es hospedero intermediario. ¿Correcto? Y es hospedero intermediario porque el parásito naturalmente lleva la reproducción asexual. Todo lo que ocurre aquí es asexual. Y encima, y lo dividimos en dos partes, ¿correcto? Aquí una parte está el hígado, ¿correcto? Y la otra parte están los glóbulos rojos. ¿Ok? Reproducción asexual acá, reproducción asexual acá. ¿Correcto? Y aquí está el zancudo. Zancudo hembra, no el macho. ¿Correcto? El zancudo hembra se llama anófeles. ¿Correcto? Y dentro del tracto digestivo de anófeles se lleva a cabo la reproducción sexual. Por ende, ¿qué tipo de hospedero es? Definitivo. Hospedero definitivo. ¿Ok? Entonces, así vamos a caminar, ¿no? Vamos a tratar de entender realmente. Primero acá, después acá y finalmente acá. ¿Correcto? Finalmente acá. Para comenzar, a este punto de acá le vamos a llamar, va a haber una picadura de un zancudo contaminado. ¿Correcto? De un zancudo contaminado. Vamos a ver por qué se contamina. ¿Ok? Entonces van a tener presente este cuadrito. ¿Lo han entendido? Sí, ¿no es cierto? El agente etiológico es el género Plasmodium, que tiene varias especies: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. No sé si habrá algunas otras especies de Plasmodium. ¿Correcto? Nosotros nos vamos a ocupar de dos especies: Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. ¿Correcto? Primero veamos una parte explicativa. ¿Correcto? Es una antropozoonosis causada por esporozoarios. Ojo, está hablando de esporozoarios. Está hablando de coccidios. Es lo mismo también de apicomplexa. ¿Correcto? De género Plasmodium
y transmitido por los tipos hembras del género anófilo. El mosquito es un zancudo. Se caracteriza por el acceso palúdico que lo explicaremos de mejor más adelante. Hay escalofríos, fiebre y sudoración. Por el momento, las especies que se hallan en América Latina, ya se los he dicho, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum y Plasmodium malaria. Plasmodium ovale no ha sido reportada para esta región. Correcto. La malaria es de mucha incidencia y prevalencia a escala mundial. Es endémica en más de 90 países. Es la primera causa de muerte parasitaria naturalmente en el mundo. Plasmodium vivax es la especie que tiene una distribución geográfica mucho más amplia. Hablando epidemiológicamente, Plasmodium vivax, Dios mío. De la segunda vez que fue a ver a la puerta, y eso no se lo veía acá. Y hay un montón de gente. A eso me refiero. El ser humano es el único hospedero de las especies Plasmodium. Se comporta como hospedero intermediario. Se comporta como hospedero intermediario. ¿Ok? Está dicho ahí también. Y este es el zancudo anófeles. Es el hospedero definitivo de las especies de Plasmodium. Y presento esta diapositiva porque usualmente es la forma que adopta cuando descansa o cuando pica y chupa sangre. Cuando pica y chupa sangre. También puede disponerse de manera vertical. ¿Correcto? Como lo vamos a ver enseguida. Esta es la foto de la parte anterior del zancudo. ¿Correcto? Estos son los ojos compuestos. ¿No es cierto? Estas son las antenas poco pilosas. Poca cantidad de pelos. ¿Correcto? Una antena, la otra antena. Son dos antenas. ¿Correcto? Aquí al centro, sin escamas prácticamente, se encuentra la proboscis. Esta es la proboscis. La proboscis tiene varias partes. Pues para ustedes no les voy a decir las partes, porque si no se van a llenar de nombres. ¿Correcto? Vamos a llamarle estiletes y una parte importante que es el lápiz. Y en las partes laterales llenan de escamas esta y esta que está acá. ¿Correcto? Son los palpos, algo tienen que aprender, los palpos maxilares. Los palpos maxilares. Les hago otro esquema. Para reconocer a todos los miembros del género Anopheles, esto es la cabecita, sus ojos compuestos, la proboscis y los palpos maxilares. ¿Qué es lo que observan ustedes ahí en los palpos maxilares? Que todos tienen los palpos maxilares prácticamente tienen el mismo tamaño que la proboscis. La proboscis es la parte central.
Esta es la proboscis. Y estos son los palpos maxilares. Lo que ustedes están viendo ahí lleno de escamas. ¿Correcto? Otros zancudos tienen la cabeza, los ojos compuestos, me salió chueco. La proboscis y los palpos maxilares. Así que no se puede confundir. Y estaelomontajes. Ambos están en montaje. ¿Correcto? Así que ya conocen. La hembra presenta pocos pelos en las antenas. La hembra presenta, por eso digo, con poca pilosidad. ¿De acuerdo? Ahí está la antena, el palpo maxilar, la proboscis. ¿Okay? Y esta la tengo así abierta, didácticamente, para poder explicar. Correcto. La cápsula cefálica o cabeza. Las antenas con poca pubescencia en las hembras. Correcto. Y aquí están los esqueletos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 estiletes. Estos 6 estiletes se acomodan en el labio. Esto es el labio. O sea, el labio es abierto, largo y abierto, para que ingresen los estiletes. ¿Cuántos estiletes son? 6. Son 6. Si yo le pongo nombre a los estiletes, les doy que le digo más tareas. Pero lo que sí les puedo decir es lo que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que los estiletes, cuando están juntos, ¿correcto? Ocasionan la presencia de dos conductos. Un conducto salival, ¿recuerdan? Lo hemos dicho, y un conducto alimenticio. El conducto salival, naturalmente la saliva viene de las glándulas salivales, ¿correcto? Y cuando va a picar, ¿no? Deposita saliva. Una vez que ha picado, deposita saliva y la sangre se mezcla con la saliva para que no se coagule, para luego chuparla, succionarla. Tiene una bomba bucofaríngea, succiona ese alimento, ¿correcto? Succiona ese alimento. Entonces, dos conductos. Un conducto por el que desciende saliva y otro conducto por lo que succiona el alimento, la sangre conjuntamente con la saliva. ¿Ok? La sangre conjuntamente con la saliva. Pero los 6 esquiletes son delgados, muy fuertes, ciertamente, y se descansan, están metidos dentro del área cuando están en reposo. Ahora, hemos dicho que la proboscis es la parte central, ¿verdad? Y los que están a los lados son los palpos maxilares. ¿Correcto? Entonces, presentamos los esquiletes en número de 6, ¿correcto? Y los palpos maxilares, que son casi tan largos como la proboscis. Casi tan largos como la proboscis. ¿Correcto? Entonces ya el zancudo está listo para picar y chupar. Correcto. Esto es lo mismo que acabo de hacer a la pizarra.
La parte central es la proboscis y lo que están a los costados son los palpos maxilares. Y como son tan largos como la proboscis, es anófile. Pero si es corto, muy corto como lo está viendo acá, entonces puede ser Aedes o Culex. Aedes tiene que ver con el dengue, Culex tiene que ver en algún sitio con la filariosis. Y acá tienen ustedes los diversos estados de desarrollo de estos zancudos. En general, los zancudos, incluyendo anófeles, aedes, culex y otros. Voy a citarles otro nombre porque lo vamos a citar. Mansonia. Mansonia también es un zancudo. Correcto. Los zancudos tienen metamorfosis completa, también llamada holometábola. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tiene huevo, porque tiene larva, que no se parece nada al adulto. ¿Correcto? En ningún caso se parece al adulto. Tiene pupa, en donde ocurre el cambio de larva para adulto. ¿Correcto? Y finalmente tiene los adultos. Estos adultos, los primeros son hembras, los que están acá son machos, porque están presentando la antena sumamente pilosa, con mucha pubescencia. Y estos son la forma que adoptan los zancudos cuando están en reposo. ¿Correcto? Así pues, tenemos el huevo de anófeles, ¿correcto? Que lo ponen separadamente y no los juntan nunca, siempre están separados, ¿correcto? Pero los huevos de anófeles presentan flotadores. Los huevos de Aedes no presentan flotadores, ¿no? Presentan solamente la parte correspondiente al reticulado externo, pero también los ponen de manera individual, separados. ¿Correcto? En cambio, los huevos de Culex, ¿correcto?, lo presentan verticalmente uno, verticalmente otro, y así sucesivamente hasta un determinado número de huevos. ¿Correcto? Lo que se dice forma una balsita, una balsa. ¿Correcto? Aquí está la balsita, flotando. Todos los huevos están en el agua. Todos los huevos están en el agua. Ya conocemos por los flotadores el huevo de anófeles. ¿Correcto? De los huevos que emergen, las larvas. ¿Correcto? Las larvas también son acuáticas. ¿Correcto? Y entonces acá tienen ustedes esta línea horizontal que pertenece a la superficie del agua, esta también a la superficie del agua y esta también a la superficie del agua. Solo que Aedes y Culex presentan sifones respiratorios y de ahí la forma que adoptan cuando están respirando. ¿Qué oxígeno aprovechan ellos? El oxígeno atmosférico. El oxígeno atmosférico. No tienen capacidad para poder aprovechar el oxígeno disuelto en el agua. El oxígeno es netamente atmosférico, ¿correcto? Con sifón, sí, con sifón. Aedes y Culex, que la larva presenta sifón. Y de ahí la forma que adoptan realmente para cuando están respirando. Después, zigzagueantemente, se puede meter al fondo del agua. Aquí no hay sifón. Anófeles no tiene sifón.
lo que tiene es un par de espiráculos en la parte caudal del abdomen, pero se pega al agua, a la superficie del agua, porque también consume el oxígeno atmosférico, ¿no? Pero la posición, al no tener sifón respiratorio, es paralela a la superficie del agua. ¿Correcto? En cambio, estas larvas que no tienen forma de adultos pasan por un estado intermedio conocido como pupa. Correcto. Y son bastante parecidas, en verdad, ¿no? Pero las pupas también toman para la respiración el oxígeno atmosférico. Correcto. Y una vez que ya han desarrollado totalmente el adulto en el interior de las pupas, correcto, del agua salen los adultos que van a volar, ¿no? Entonces ya son terrestres, no son acuáticos. ¿Ok? Huevo, larva y pupa son acuáticas. Los adultos, hembras y machos, son terrestres. ¿Correcto? Y esta es la posición que adoptan los zancudos de Anófeles, Aedes y Culex cuando están descansando o picando y chupando sangre. ¿Correcto? Posición de reposo. ¿Está claro, señores? Ahí tienen el zancudo que está picando y chupando sangre, pero también puede tener esta posición vertical. Ahí está la antena, con poca pilosidad, la probóscis. A los costados no se ve con claridad, están los palpos maxilares, que son tan largos como la probóscis, para diferenciar al género Anófeles del resto de géneros. Acá tienen un zancudo que está picando, ¿no? Y como el labio tiene la misma longitud que los estiletes, acá están los estiletes, ellos ya se han introducido a través de la piel para buscar un capilar y succionar sangre. Previamente, ¿qué dejan? Saliva, ¿no es cierto? Previamente, ¿qué dejan? Saliva. El labio se dobla de esta manera con la finalidad de acortar su longitud y dejar que permitan que los 6 estiletes ingresen. Acuérdense que los estiletes forman dos conductos, un conducto salival y un conducto alimenticio. El salival, ¿qué deja? Saliva. ¿Para qué deja saliva? Para que la sangre no se coagule, ¿no es cierto? Y luego esa sangre con saliva es succionada, es como una ensalivación previa, ¿no? Succionada, pasa por el conducto alimenticio, aspirada por una bomba bucofaríngea, ¿correcto? Y de ahí pasa a la digestión, al intestino medio. ¿Cuántos estiletes hemos dicho que hay? 6. 6, correcto. ¿Quieren saber los nombres? No. Ahí tiene otro igual, ¿no es cierto? La antena, poco plumosa, ¿no? Los 6 estiletes están acá, miren ustedes. Eso es el labio, que es acanalado en la parte anterior, con la finalidad de que ahí ingresen los 6 estiletes cuando están en reposo, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es esto, jóvenes? ¿No? Los palpos maxilares, ¿no es cierto? Sé que es bastante fácil conocer a un adulto, más aún cuando ustedes van a estar trabajando en sanidad, ¿correcto? Pero cuando hay problema de paludismo,
Correcto. No solamente van a fumigar la casa, sino pueden buscar aguas continentales que están encerrados en el terreno, ¿no? Para buscar, bueno, huevos, larvas que son bien características, ¿no? Y pocas no tanto. Acá tienen otra vez lo mismo para que vean que eso se repite. ¿Qué es esto que estoy señalando? El árbol. Y acá lo siguiente. ¿Y esto? Lo falta masticar. Y aquí la antena, poco pubescente. Esta es una hembra porque está el intestino lleno de sangre. Bueno, a él está allí, que es totalmente diferente. Solamente lo presento para que ustedes lo conozcan. Correcto. Tiene en las cajitas bandas blancas, por ejemplo. Acá, mancha blanca. ¿Cierto? Y bueno, hay algunas otras estructuras que tienen en el dorso del tórax, que no la vemos, pero con eso ya es suficiente para saber que se trata de aéreos allí. Y esto es la antena del macho. La antena como abundante pubescencia. Así que, ¿va a salir? Esto sirve para decir que hay dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual. Miren, bastante grande, ¿verdad? Realmente inconfundible. Todos los machos, ¿no?, presentan antenas pubescentes. Sus antenas se llaman plumosas. En cambio, las antenas de las hembras se llaman verticiladas. Es macho. Bueno, nuevamente insisto, en el grupo de anófeles, con los flotadores, ahí están totalmente individualizados y ahí hay una larva. ¿Será de anófeles? No. ¿Sí o no? ¿Anófeles tiene sifón? No. No tiene sifón. Entonces la flechita señalando la presencia de un sifón. Puede ser Ulex o puede ser Aedes. ¿Cómo es cualquier nombre? Ulex. Aedes también puedo poner. ¿Y esta larva tiene sifón o no tiene sifón? No tiene. Por lo tanto, no. ¿Y esas dos larvitas acuáticas? Anófeles. No. Esas dos larvitas acuáticas que son Anófeles. ¿no? Anófeles. Anófeles. ¿Por qué? Porque no tiene sifón. No tiene sifón. Queda bien claro entonces. ¿Y esa larvita? Más fuerte que Anófeles. Anófeles. ¿Por qué? No tiene sifón. En cambio tiene. Entonces, mira, ¿no es cierto? Está la superficie del agua, las larvitas se ponen también de manera paralela a la superficie del agua, ¿correcto? Y ahí están los espiráculos. Eso es anófeles. Y estos pueden ser aéreos o pueden ser Ulex, aéreo, Ulex, larvas con sifón respiratorio. Y ahí está el sifón respiratorio para si quieren reconocerlo. No es obligatorio eso, es solamente una vista. Miren la cantidad de pelo que tiene en Ulex y la poca pelosidad que tiene en aéreo, en los sifones respiratorios. Este hueco, nuestro respira, nuestro
malárica, ¿no? Bien extendido en todo el mundo, más de 90 países con presencia de malaria, realmente es la primera causa de mortalidad en el mundo, como he dicho, correcto. Así que la pasamos directamente. El ciclo biológico entramos ahora, es decir, vamos a entrar a eso, ¿no es cierto? Yo les voy a presentar un ciclo biológico completo para ver si lo entienden. El ciclo asexuado o esquizofónico. ¿Eso qué es? Es asexuado. Quiere decir que o es hepático o es eritrocítico. ¿Correcto? Porque acá se realiza la reproducción asexual. Entonces, ciclo asexuado o esquizofónico. Esquizofónico, ¿por qué? Porque tanto el hepático como el eritrocítico presentan esquizontes. Por eso que es esquizofónico. Presenta dos fases, una hepática y otra eritrocitaria en el humano. El ciclo sexuado o esporogónico se lleva a cabo en el sentido hembra del género anómalo. Aquí se lleva la reproducción de tipo sexual, ciclo sexual o esporogónico. Y ahí está el ciclo. Si yo creo que utilizo pienso que de repente es un poquito complejo, ¿no? Sí, los hospederos lo conocen ustedes, ¿no? El estado contaminante son estos gametocitos, ¿no? En un proceso llamado gamogonia, el ciclo exoeritrocítico que se lleva a cabo en el hígado, el ciclo eritrocítico que se lleva a cabo en los glóbulos rojos, y hay criptozoitos y también criptozoitos. Pero para hacerlo más digerible, vamos a separar, como les dije, en dos mitades, la parte inferior. Ahí está. ¿Correcto? En el humano, la reproducción es sexual, ¿no es cierto? Hemos dicho eso. Por lo tanto, el hospedero es intermediario. En la parte superior, en el zancudo, más que mosquito zancudo, correcto, hay una reproducción sexual y es el hospedero definitivo. Ahora vamos a tomar el ciclo exoeritrocitario, ¿no? Es decir, el ciclo que está en el hígado. ¿Correcto? Y ahí lo tienen, solamente es el hígado. Acá hay un esporozoito, que son los que ocasionan el paludismo, ¿no? Hay una picadura. ¿Cómo funciona esa picadura? Primero que deja, primero pica, ¿no? Introduce la parte distal de la proboscis, se recoge el labio, ¿no es cierto? ¿Y qué ingresa primero? Saliva. Y ese mosquito puede estar contaminado, porque ya digo, esporozoito. Y al dejar saliva, no solamente deja saliva, sino también esporozoitos, que son la parte del estado infectante o infestante. ¿Ok? Saliva más esporozoitos. La saliva le sirvió para alimentarse. El esporozoito sirvió para que se infecte a otra persona. ¿Correcto? Luego llega al hígado, donde ingresa a una célula hepática, ¿correcto? Y comienza a formar merozoitos.
Y son tantos y tantos los merozoitos que forman esquizontes hepáticos. Esquizontes hepáticos. Hay un esquizonte que da una sola vuelta de reproducción con sus merozoitos si se trata de Plasmodium falciparum. Pero los otros Plasmodium forman o dan más de una vuelta, ¿no?, de reproducción y forman lo que se conoce con el nombre de hipnozoitos. Hipnozoito viene de hipnosis, están hipnotizados, dan vueltas y vueltas. Dan vueltas y vueltas. El que no da vuelta, bueno, los que dan vueltas son Plasmodium vivax y Plasmodium malaria. Y luego, un merozoito de estos se convierte en criptozoito. ¿Correcto? Y le corresponde en este momento, a Plasmodium falciparum. Ojo, que no estamos viendo rótiles, micronemas, ¿correcto?, que se presentan en los apicomplexas, porque este es un esporozoo, este es un coccidio, este es un apicomplexa, lo hemos dicho al principio, ¿correcto? Entonces, este merozoito se convierte en criptozoito y puede ingresar al glóbulo rojo. Por lo tanto, ya hemos concluido con la parte correspondiente a la parte del hígado. ¿Ok? Agarró, se mete a una célula hepática, se convierte en merozoito, se multiplica y forman esquizontes. ¿Correcto? Una sola vuelta participan produciéndose o modificando el merozoito en criptozoito. En cambio, los otros, como vivax y malaria, dan más de una vuelta de reproducción y son conocidos como hipnozoitos. ¿Ok? Todo esto, ¿no?, en el hígado. Ahora, creo que es el profesor. Ahora vamos a quitar lo del hígado y vamos a poner la parte eritrocítica. ¿Correcto? Eritrocítica. Siempre en el humano. ¿Correcto? Ahora, todas las especies vivas, falciparum, malaria, si lo hubiera realmente, depende de la especie con la cual el paciente tenga paludismo. A eso me refiero realmente, no todos van a estar juntos. Criptozoito ingresa al eritrocito, correcto, y se convierte en merozoito. El merozoito es el que ingresa al eritrocito, correcto, y forma naturalmente los esquizontes eritrocitarios. Ya hemos visto esquizontes extraeritrocitarios, que son los hepáticos. Ahora son esquizontes eritrocitarios, correcto. Estos también igualmente van a desarrollar tantos y tantos que el glóbulo rojo puede romperse, correcto. Y justamente la parte rota del glóbulo rojo conforma parte para el acceso palúdico, ¿correcto? Se multiplica ciertamente, se llena el glóbulo rojo, ¿correcto? Y luego uno de los merozoitos o los merozoitos se convierten en gametocitos. ¿Correcto? Gametocito. Gametocito, macrogametocito, microgametocito.
Y aquí un zancudo totalmente sano, no contaminado, ¿no? Chupa sangre como ustedes ya lo saben, ¿correcto? Y al chupar sangre, no solamente el chupar sangre, sino también, ¿qué otra cosa chupa? O ingiere sangre, va a querer de todas maneras, pero ¿qué otra cosa puede succionar, para no decir el término chupar? ¿Qué cosa está al lado de la proboscis La. cuando ingresa por acá? ¿Qué está al lado de la proboscis? Ay. ¿Perdón? Ah, Por no, favor. sí, Está escrito. Está al lado de los gametocitos. Los gametocitos. ¿Correcto? Y al succionar por el conducto alimenticio llega al tracto digestivo, mejor dicho, al tubo digestivo del anófele, correcto, del anófele. Hasta ahí hemos terminado con la parte correspondiente al humano, ¿no? Porque tanto el hígado como los glóbulos rojos son del humano, y la reproducción ustedes han visto que es netamente asexual. Netamente asexual. Ahora vamos a pasar a la parte superior de este círculo. ¿Correcto? Los gametocitos son los estados contaminantes. ¿De quién? Del anófele. Entonces el anófele ya está con los gametocitos en su interior. ¿Correcto? Un macrogametocito, un microgametocito. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se van, se separan o se juntan? ¿Qué ocurre con ellos, señores? Pueden pensar ustedes que puede haber un espermatozoide y un óvulo. Se juntan. Se reproducen. ¿Y qué tipo de reproducción es esa? Sexual. Por lo tanto, el zancudo es el hospedero definitivo. Porque allí se produce la reproducción sexual. ¿Correcto? ¿Y qué forman entonces después de la unión del macrogametocito y microgametocito? Un cigoto. El cigoto. Correcto. Luego sigue. Ahora bien, este cigoto adquiere movimiento. ¿Tiene vida? Ciertamente sí. Pero adquiere movimiento. ¿Correcto? Entonces, atraviesa la parte superior del tubo digestivo, lo atraviesa totalmente y sale de la parte interna del tubo digestivo y se localiza en la parte superior del tubo digestivo de manera externa, ¿correcto? Por eso se llama ookineto, oo de cigoto y kineto de cinesis, movimiento. ¿Correcto? Y este ookineto internamente comienza a producir esporozoitos. Por lo tanto, el ookineto deja de llamarse como tal y se llama esporoquiste. Es el mismo ookineto que forma esporozoitos y por lo tanto se llama esporoquiste. ¿Correcto? Y luego salen los esporozoitos totalmente libres, nada en la hemolinfa, en la sangre de los insectos, nada por la hemolinfa, porque están saliendo del esporoquiste y llegan a las glándulas salivales. ¿Correcto? ¿Y qué utiliza el anófele para poder alimentarse en primer lugar? Saliva. Y esta saliva va a presentar esporozoitos.
Esta saliva presenta esporozoitos. Entonces, al picar, acá, ¿correcto?, ingresan los esporozoitos. Y de ahí al hígado, ¿correcto?, habrá hipnozoitos, persípanos formará prontamente su criptozoito, pasará a los glóbulos rojos y bueno, continúa el ciclo, ¿no? Acá la reproducción es de tipo sexual. Yo no sé si han entendido con esto todo el ciclo. Lo hemos hecho por partes. ¿Está claro? Muy bien, me alegro. Yo le llamo estado infectante o infestante y estado contaminante, porque le da igual tener o no esporozoitos. Aquí una aclaración. Esto es el producto alimenticio. Todo lo que se hace para ustedes, con todo cariño, es trabajo. Ahora las autoridades están obligando de que pongamos todo en el aula virtual, pero cuando venían algunos profes USB, denme la clase. De un solo quejo todo. Y esto es paciencia, buscar cómo componer. ¿No? Los gametocitos que ingresan al tubo digestivo forman el cigoto. Y el cigoto tiene movimiento y atraviesa la parte dorsal del tubo digestivo formando un ookineto. ¿Correcto? Este ookineto se llama esporoquiste, tómenlo por esporoquiste, porque en su interior está formando esporozoitos. ¿Correcto? Y estos esporozoitos, una vez que quedan libres, ¿correcto?, van a las glándulas salivales, nadando por la hemolinfa. ¿Qué cosa es la hemolinfa? La sangre de los insectos. Se llama hemolinfa. No es roja porque no tiene pigmento hemoglobina. ¿Correcto? Entonces, cuando pica, inoculan saliva y esporozoitos. ¿Correcto? ¿A quién? Al humano. Entonces tienen esquemas ustedes que pueden entender. Me imagino que sí pueden entender los esquemas. ¿Correcto? Y ahí tienen ustedes la parte final. Todo esto lo hemos hecho, ¿no?, con el periodo definitivo, el periodo intermediario, el estado infectante, el estado contaminante, el ciclo exoeritrocítico. 2, el ciclo eritrocítico, con el pigmento malárico, la homocerina, si es que se trata, ¿no? Acá los hipnozoitos, Plasmodium vivax y Plasmodium malariae, ¿correcto? Y aquí el criptozoito, que tiene, hemos dicho, y no lo estamos viendo, lo vamos a ver después, ¿no?, que tiene róptiles, ¿cierto?, micronemas y otras estructuras, anillo polar y otras estructuras que son importantes dentro del grupo de esporozoarios, oxidios o apicomplexa. ¿Correcto? El Plasmodium falciparum prontamente adquiere su criptozoito e ingresa de esta manera a los glóbulos rojos. ¿Correcto? A los glóbulos rojos. Es uno, pero no quiero complicarle la vida. Es lo mismo, pero no quiero complicar la vida. Aquí hay un corte transversal del tubo digestivo, ¿no?, donde encuentran sangre en pleno proceso de digestión y presentan los esporoquistes, o también llamados ooquistes, ¿correcto?, de plasmodium, más ooquistes de plasmodium, ¿correcto? Y finalmente los esporozoitos, con su núcleo cada uno de ellos, con no menos de 10 micras de longitud. ¿Correcto? Ahora bien, para poder diferenciar una vez que están en el glóbulo rojo, una vez que están en los glóbulos rojos, Plasmodium vivax tiende a modificar el aspecto, la forma del glóbulo rojo.
En primer lugar, el trofozoito joven presenta una especie de célula con una gran vacuola. Parece un anillo de compromiso, para ser más claro, ¿correcto? Un anillo de compromiso, y aquí está la cromatina, ¿correcto? Si ustedes, al pinchar el dedo, sacar sangre, recolectarla en un portaobjeto y preparar un frotis, ¿correcto? Si ven uno por acá, otro por allá, otra cromatina por acá, así separadamente, una sola nada más, entonces, señores, estamos hablando del Plasmodium vivax, ¿correcto? Estas son formas juveniles, pero también esto puede emitir prolongaciones por todo lado, lo cual hace parecer a una ameba que emite pseudópodos. Por eso se le llama trofozoito ameboide. Y más adelante, al final, forma un esquizonte. Este es un merozoito, otro merozoito, correcto. Ya esquizonte maduro con no menos de 12 merozoitos, que sí se pueden ver en sangre periférica, ¿no? Cuando se busca, no se puede encontrar esquizontes en sangre periférica, ¿correcto? Que luego ¿cómo se llama? Se separan, se salen y forman gametocitos. Para nosotros no vamos a ver lo que es un macrogametocito ni un microgametocito porque están ya bastante usaditos, ¿no? El macrogametocito presenta un núcleo compacto, ¿correcto? Y el microgametocito presenta un núcleo totalmente laxo. Pero miren cómo ha deformado al glóbulo rojo, ¿correcto? Entonces, la Plasmodium sí modifica el glóbulo rojo. Y aquí tenemos a Plasmodium falciparum. Vean ustedes cuántos anillos hay acá. No, hay más de uno. Puede ser uno similar al de Plasmodium vivax, pero además va acompañado con uno que tiene dos cromatinas polares o dos cromatinas al mismo tiempo, a la misma altura. Correcto. También tiene un trofozoito ameboide con granulaciones de Maurer. Estos aplaudieron granulaciones de Schauer. Correcto. Granulaciones de Maurer. Y también después del trofozoito ameboide presenta su esquizonte, con no menos de 16 merozoitos. Acá está el esquizonte. Pero este esquizonte no lo vemos en sangre periférica, no está en sangre circulante, ¿no? Sino que los glóbulos parasitados, ¿correcto?, se pegan a los capilares viscerales y no avanza, ¿correcto? No avanza. Pero de cada merozoito que sale, forman los gametocitos. Ya saben que puede haber macrogametocitos y microgametocitos. Ustedes lo van a ver solamente como gametocito, ¿correcto? Tiene forma de media luna. ¿Ok? Exactamente las mismas formas que hemos visto para Plasmodium vivax, la vemos también en Plasmodium falciparum. ¿Ok? El rompimiento de los esquizontes de Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum es de 48 horas. El rompimiento de los esquizontes para dejar libre a los merozoitos, ¿no? Y el rompimiento del esquizonte de Plasmodium malaria es de 72 horas. Por eso se habla, todo ello significa lo siguiente: el rompimiento de los eritrocitos parasitados, liberación del pigmento malaria, y restos de membranas eritrocitarias actúan como alérgenos y desencadenan el shock anafiláctico, lo que constituye el acceso salud.
aquí recién aparece la encefalografía. De tal manera que en el caso del plasmodium vivax se llama terciana benigna y en plasmodium falciparum terciana maligna. Correcto. Y en el caso de plasmodium malaria se llama la cuartana. Y aquí una miscelánea de trofozoitos. Correcto. Acá un esquizonte, correcto, de plasmodium vivax. Si lo vemos en sangre periférica o sangre circulante, evidentemente se trata de plasmodium vivax. Un solo anillo con su cromatina es diácteis anglosal, ¿no? Por lo que podríamos llamarle trofozoito ameboide. Acá hay un trofozoito ameboide, ¿lo ven? Acá hay otro trofozoito ameboide. Y finalmente acá hay otro trofozoito ameboide. No necesariamente tienen que guardar la misma forma. Son prolongaciones citoplasmáticas que realmente dan esa forma. Plasmodium vivax. A ver, ¿qué cosa sería esto? Ameboide. Joven. 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 Hay anisocitosis también. Joven. Valencia, me dice algo. Joven. Joven. ¿Cómo? Trofozoito joven. Venga, joven. Trofozoito joven. ¿Jóvenes? Sí. Será ameboide. ¿Y esto? Ay, ameboide. No es ameboide. Esquizo. Estructura del esquizonte. Se le dijo que se rompe, ¿verdad? Y forma un gametocito. ¿No? Está completo, él comienza a recuperarse poco a poco hasta que cada uno queda libre. Esto aclara más las cosas, ¿verdad? Ahí tiene algo más todavía. Un glóbulo rojo con su membrana rota e internamente están los oídos que van a salir y formar un gametocito. Aquí atrás hay otro más que está parasitado. ¿Correcto? Está con merozoitos internamente. ¿Está claro esto? Y ese es el gamento cito de Plasmodium vivax. Plasmodium falciparum. Eventualmente puede haber uno, o en su defecto puede haber una oligomismo. 3, 2, 2, 3. Ya pues ameboide. ¿Y ese qué cosa es? Ahí lo dice. El esquizonte de Plasmodium falciparum. No está en sangre periférica, no está en sangre circular, porque se queda pegado a los capilares de las viscerales. Todo eso es un aviso. ¿Qué visera será? Vaya usted a preguntar aquí no por cómo. No se crece en sangre periférica porque los citocitos transitados se vienen a la superficie interna de los capilares viscerales. Y esto es, ¿a quién pertenece? A Plasmodium falciparum. También igual. El diagnóstico se realiza fundamentalmente por hallazgo del parásito en la sangre. Correcto.
se plantea su febril, con frío, que hayan visitado áreas endémicas, que hayan recibido transfusión sanguínea, etc. El método de gota gruesa de bajo Jensen. Y con eso hemos terminado la presentación de Plasmónica. ¿Alguna pregunta, señor? ¿Está claro? Me alegro de que quede. Esto es pequeño, chiquitito, nada más, Quiero mi nota. como para que descanse. Un poco compleja la psicobiología. Mansonelosis es lo que tenemos nosotros, pero el término sensulatus, en el sentido amplio de la palabra, es filariosis. ¿Correcto? La mansonelosis que tenemos nosotros, Manzonella osada. Pero refirámonos a la filariosis en general. Infección o infestación de nematodos ubicados en varias partes del cuerpo. Los estados son, ustedes saben que los estados de los nematodos son huevo, larva y adulto. ¿Correcto? En este caso no, hay huevo, prelarva, llamada también microfilaria, larva y adulto. Las prelarvas desarrollan en el útero del nemato adulto. ¿Qué quiere decir eso? Si esto es el útero, correcto, este útero contiene al huevo. El huevo incuba, desarrolla y sale de ahí la microlarva. Correcto. Para mí, como si fuera naciera de un huevo y luego saldría vivo, ¿no? Sería ovo vivíparo. ¿No? Para mí sería ovo vivíparo. Pero bueno, no sé qué piensan las otras personas. Las prelarvas, vuelvo a repetir, desarrollan en el útero del nemato adulto. Los estados prelarvales se hallan secundando a los adultos o en la sangre. Mayormente están en la sangre, definitivamente, muy pocos los tejidos. Adulto y prelarva se halla en el hospedero definitivo que es el humano. La larva en el hospedero intermedio que es el vector y es transmitido por dípteros hematófagos. ¿Correcto? Esta es una breve descripción de lo que es la filariosis. La filariosis hay en los vasos linfáticos, como Buchereria Barkovsky, Bruglia-Malani, en el tejido celular subcutáneo, Loa-Loa, produciendo la loasis, Oncocerca volum, produciendo la oncocerciasis, en las cavidades o tejidos periviscerales, donde se encuentra Manzonella persa y Manzonella osalis, que es la que nos interesa. ¿Okay? No causa mayor daño, por eso que no se habla mucho de ella, pero existe. ¿No? Este cuadrito también es lo mismo. Buchereria Barkovsky se encuentra en los vasos linfáticos y la microfilaria en la sangre. Los vectores son Pulex y Aedo. Son algunos que ustedes ya han escuchado y de alguna manera conocen. Pulex y Aedo. ¿No? Hasta la distribución Asia, África, América y Oceanía. Tenemos Bruglia-Malani, se encuentra en los ganglios linfáticos,
la microfilaria o prelarva se encuentra en la sangre y el vector es Mansonia. Lo dijimos hace un momento, ¿correcto? ¿Qué cosa es Mansonia? Es un zancudo, ¿correcto? Se encuentra en el sur de África. Loa loa, en el tejido celular subcutáneo, la prelarva se encuentra en la sangre y es transmitida por Chrysops. Tal vez les llame la atención este nombre de Chrysops, pero yo les puedo decir que se trata de un díptero hematófago. No sé si ustedes han escuchado qué cosas son los tábanos, los tabánicos. Y si no han escuchado, qué lástima. Los tabánicos son hojas un poco gruesas. Los zancudos tienen un cuerpo muy delgadito, correcto. En cambio estos tienen cuerpo relativamente grueso y con sus piezas vocales, en vez de picar, cortan. Sale la sangre, flota. Por eso es que se le llama insectos solenófagos. Porque la sangre, sale la sangre. ¿Dónde se encuentra? En el África. Oncocerca volvulus, tejido celular subcutáneo, la microfilaria está en tejidos. Es la única especie que vemos que se encuentra la microfilaria en tejidos, porque el resto está en la sangre, ¿correcto? Transmitida o vectorizada por Simulium, se encuentra en África, América Central y del Sur. Manzanera persans, en el centenio, se encuentra en sangre. El vector es Pulicoides, se encuentra en África y América del Sur. Y finalmente tenemos Manzanera osalvi, que es la que nos interesa, se encuentra en el mesenterio y en cavidades corporales, se encuentra en la sangre. Y el vector ojo, pestaña y ceja, es Pulicoides y además Simulium. Se encuentra en América Central y América del Sur. Ahí tienen ustedes el Simulium, tremendamente grande, pero se trata de un mosquito chiquitito. Un mosquito chiquitito, jorobado. Miren ustedes cómo se tora, parece una joroba. Esto es Pulicoides, también la hembra es hematófaga. Y esta es la prelarva o microfilaria, que se puede reconocer sin ver los adultos, los nematodos adultos, ¿correcto? Todo está, ¿cómo se llama?, en reconocer cada una de las partes. El cuerpo, por lo general, está unido, lleno de núcleos, ¿correcto? Lleno de núcleos. Y la primera parte que podemos observar, que no todas las microfilarias las llevan, es la vaina. La vaina, ¿correcto? La vaina, jóvenes, es rezago del huevo, como decirles la clara del huevo, que se queda pegada ahí y forma la parte anterior de la microfilaria. La vaina no está presente en todas las microfilarias, ¿correcto? Luego viene un espacio cefálico, ¿correcto? Luego viene un anillo nervioso, ¿correcto? El poro excretor, el poro anal, y en la parte final, los núcleos de la cola. Conociendo fundamentalmente la presencia de la vaina y los núcleos de la cola, nosotros podemos identificar a cada una de las larvas, prelarvas o microfilarias, ¿cierto? Recuerden que la vaina no está presente en todas, ¿correcto? Y los núcleos de la cola también pueden estar ausentes o presentes en determinada cantidad, ¿correcto? De tal manera que eso nos permite identificar. Pero antes, quiero mostrarles a ustedes un esquema de Manzanera osalvi
porque no tiene vaina, pero sí tiene el espacio cefálico. Y eso nos está indicando que la parte anterior, el extremo anterior, el rombo. Y la falta de núcleos en la cola y esa aguda nos está indicando que la parte posterior, ¿no?, delgada. Hay que saber a ver así de esta manera. Eso es Manzanera osada, la microfilaria de Manzanera osada. ¿Correcto? Entonces, ahora estamos dispuestos ya a ver una clave pictórica, una clave que nos permite diferenciar a cada una de las especies. Veamos en primer lugar a todas las especies que tienen vaina. Una de ellas es Bruya Baraya. Hay dos núcleos. ¿Tiene vaina? Sí, acá está. Correcto. Hay dos núcleos no continuos en la punta de la cola, 1 y 2, separados por una estrechez. Correcto. Ya tenemos identificada a Bruya Baraya. Loa Loa tiene vaina. Ahí está la vaina. ¿No es cierto? Presenta una fila continua de núcleos posteriores en la cola. Ahí está. Una fila continua de núcleos en la parte posterior de la cola. ¿Correcto? Y tenemos a Will Bukelere Rantofti sin núcleos en la cola, pero sí con vaina. Aquí está la vaina. ¿No? Y no presenta núcleos en la cola. ¿Ok? Ya vimos a 3 especies que tienen vaina y se diferencian por la presencia o ausencia de núcleos en la cola. Pero finalmente lo que no tiene vaina, ¿no?, es Manzanera persa, tiene núcleos continuos en la punta de la cola. ¿Hay vaina? No hay vaina. No hay vaina. ¿No? Hay núcleos continuos en la punta de la cola. Ya, con esto es más que suficiente para poder identificar a esta especie de Manzanera persa. Y finalmente tenemos la Manzanera osada. No tiene vaina, pero tampoco presenta núcleos en la cola. ¿Correcto? Y esa es la especie que nos interesa a nosotros. ¿Correcto? Bueno, hay una fotografía de ¿cómo se llama? De una filaria. El Manzanera osada mide 7 centímetros, el macho mide 3 a 4 centímetros. Acuérdense que hay dimorfismo sexual y la prelarva o microfilaria mide 300 micras. 300 micras. Todas las pinturas, este es que nosotros debemos ver. Acá está el espacio central, y aquí está la cola. Sí, la cola sí, núcleos en la cola. El resto, acá está el mío escritor, el foro escritor, el anal, el espacio cefálico, correcto. Después, la muestra que está no me satisface honestamente. ¿No? Yo sé que hay otra muestra, pero no la han sacado. ¿Sí? Correcto. Ahora, para poder terminar, pues el tanto se le está explicado. El extremo anterior es rombo y el posterior es agudo. La filaria activa o muerta y obstrucción de los vasos linfáticos. Provocan edema, puede ocasionar fibrosis que termina en una obstrucción completa. ¿No es cierto? Y aquí está más o menos el ciclo biológico. Lo que están en los estados humanos son los adultos, los tejidos simultáneos, el macho con la curvatura posterior y la hembra. Después de la cópula, pone los huevos que son retenidos por la hembra y luego sale la microfilaria que sirve para el diagnóstico.
correcto. Y si recuerdan, cuando los vectores, que son dos, acá dice Blacklight Image. El Blacklight es el simulium, correcto. El simulium, y el Image es el culicoides. Pican y ambos toman la microfilaria, correcto. Una vez que la microfilaria está en la parte interna del tubo digestivo, migra al intestino medio y a los músculos torácicos. Entonces ahí tenemos la larva número 1, o sea, la larva pictoide. Llega a la larva 3L3, que se convierte en larva filariforme, que sirve para la infección. Participa Blacklight, Simulium, participa en el. Esta es la forma efectiva, la larva filariforme. ¿Correcto? Entonces, para el diagnóstico, ¿qué sirve? La microfilaria de Manzanera osada, ¿correcto? Y para la infección, la larva filariforme, ¿correcto? Los estados adultos de la larva se encuentran en el estado en el humano y las larvas se encuentran en los vectores, en los dípteros hematófagos vectores. ¿Correcto? Con esto, creo que estaríamos terminando. El dije que era chiquito.